Hola, muy bienvenido a su programa La Gracia Revelada. Para nosotros es un gran placer poder dirigirnos a tantas personas maravillosas que tienen el placer de sintonizarnos. Para nosotros tenerle ahí escuchando la palabra del Señor es un enorme placer y un gran privilegio, esperando que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, y que esta palabra maravillosa que habremos de analizar hoy sea de gran edificación y bendición para todos y cada uno de ustedes. Bendiciones y bienvenido a nuestro programa. En esta oportunidad estaremos analizando el tema la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hemos estado tratando ese tema durante varias semanas y hemos visto varios tópicos referentes a eso, de cómo Dios de manera soberana, por su propia voluntad, por su propio placer y para su gloria, ha elegido a aquellos que habrán de vivir eternamente en su reino. Y para hoy vamos a leer la palabra del Señor. Leeremos en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Y allí vamos a ver cómo en ese capítulo se nos refleja claramente que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Es decir, que el hombre es responsable de creer en Cristo o no creer. Su falta de fe es que le lleva a la condenación. Muy bien, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, pero vamos a leer un versículo anterior. En el capítulo 2, versículo 25 nos dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ese versículo nos dice a nosotros que Cristo conoce el interior, la corrupción del ser humano, la debilidad y la condición caída en que se encuentra. Bueno, pues en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 39, Salomón dijo: porque solo tú, oh Jehová, conoce el corazón de los hijos de los hombres. Así que Jesucristo entonces es Dios. Estamos de eso plenamente convencidos. Y por eso Él conoce lo que hay en el corazón de cada ser humano. Y como Él conoce, entonces aquí vamos a ver un hombre que vino a Él. Y Dios, Jesús que es Dios, conocía su corazón. Dice en el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Bueno, esta historia es muy conocida en todos los círculos cristianos. Es el encuentro de un fariseo, que dice aquí que era un principal entre los judíos, con Jesús. Y él viene diciendo: maestro, sabemos que tú eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Así que Nicodemo había visto las señales. Pero en los versículos anteriores nos habla de un grupo de gente que vio señales. En el capítulo 2, versículos 23 y 24, estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Así que muchos habían creído al ver las señales. Entonces Nicodemo también vio esas señales, era uno de esos hombres. Pero Nicodemo no había creído en Cristo como el Mesías. Aquí hay un contraste, porque ese grupo de hombres creyó que Jesucristo era el Mesías, pero Nicodemo no reconoció a Cristo como el Mesías, simplemente
como maestro. Pues él dijo, maestro, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero las escrituras decían claramente en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, capítulo 42, capítulo 49 y capítulo 61, que cuando el Mesías, el Salvador de Israel y del mundo viniera, haría señales que lo identificarían como el Mesías. Sin embargo, a pesar de eso, Nicodemo le dijo, maestro. No lo reconocía todavía como el Salvador, pero tenía una inquietud en su corazón. Él tenía una inquietud en su corazón y como Jesús era un maestro que tenía mucho respaldo del pueblo, estaba ganando popularidad, hacía muchas señales, estaba dando testimonio y evidencia de que Dios estaba con él, entonces él vino a Jesús de noche. Y como dice el texto que leímos al principio, Jesús sabía lo que hay en el corazón de cada ser humano. Antes de que Nicodemo preguntara, Jesús le dijo, si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. O sea, con eso nosotros sabemos que Jesucristo sabía que en el corazón de Nicodemo había una inquietud de cómo era que se entraba al reino de los cielos. Él no lo preguntó, no hizo falta que se lo preguntara. Porque Cristo sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Por eso antes de que le preguntara, él le dijo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesucristo no le dijo, bueno, porque tú simplemente me estás reconociendo como maestro, no me estás reconociendo como salvador, pero la pregunta que hay en tu corazón es cómo entrar al reino de los cielos. Pues yo te digo que tiene que nacer de nuevo. Ahora, esa palabra nacer de nuevo, lo que significa es nacer de arriba. Esa palabra se usa en el versículo 31 del mismo capítulo 3 de Juan, donde dice, capítulo 3, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que del cielo es sobre todo. Esa palabra, el que de arriba viene, esa palabra arriba es la misma palabra que se usa aquí para decir nuevo. O sea que la correcta traducción sería, te digo que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Es decir, el nuevo nacimiento es de arriba, es de intervención sobrenatural, sin la participación del ser humano. O sea, el hombre no participa en el nuevo nacimiento. Y el mismo Juan lo explicó de una manera más detallada en el capítulo 1, en los versículos 2 y 13, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está diciendo que los que son hijos de Dios por el nuevo nacimiento es por voluntad de Dios, sin intervención del hombre. Dice que el hombre no interviene. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios sin ninguna intervención del ser humano. Por eso se pone el ejemplo de nacer. Ninguno de nosotros hicimos nada para nacer. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, no hicimos nada para nacer. O sea que no participamos. Y así entonces tampoco en el nuevo nacimiento el ser humano no participa. Es una obra de Dios. Dios alumbra el corazón, Dios regenera el interior y produce en el corazón del hombre entonces una respuesta positiva de fe. Es decir, que la fe viene como resultado de esa regeneración. El apóstol también lo dijo en primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Él explicó con toda claridad que nacer de nuevo es lo primero y luego viene la fe. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. Entonces el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios es porque ha nacido de Dios. Es decir, no tenemos fe y luego nacemos de nuevo. No. Nacemos de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo y entonces podemos creer. ¿Por qué podemos creer? Una vez que hemos nacido de nuevo, ¿por qué podemos creer? Porque nuestro libre albedrío ha sido libertado, que estaba esclavizado por el pecado.
porque la oscuridad espiritual ha sido disipada por la luz de Dios. Porque hemos podido ver a Cristo maravilloso y glorioso. Hemos visto lo feo que es el pecado y cuánto necesitamos a Jesucristo. Pero eso es después que ha habido esa intervención sobrenatural de Dios. Entonces, volviendo al capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde Jesús está explicando a Nicodemo lo que es nacer de nuevo, o lo que se necesita para entrar en el reino de los cielos, que es nacer de nuevo, que significa, dijimos, nacer de arriba. Él siguió diciendo, Nicodemo entonces se fue a lo natural. Y dice, ¿cómo una persona vieja puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Porque Jesús muchas veces era malentendido. Cuando decía, por ejemplo, cuando él en una ocasión estaba hablando de la resurrección, él dijo, el que cree en mí nunca verá muerte. Y entonces lo malentendieron y dijeron, ¿por cómo que no, el que cree en ti no se va a morir? Si Abraham murió, era mayor. Tú no eres mayor que Abraham. Y Abraham y los profetas murieron. Y tú dices que el que cree en ti no verá muerte. Pero Jesús no está hablando de que no se moriría físicamente. También cuando Lázaro murió, Jesucristo dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Y pues los discípulos dijeron, bueno, pues si se ha dormido despertará. Pero Jesús estaba hablando de la muerte. En una ocasión también dijo, yo soy el pan de vida. Y dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pues también lo malinterpretaban. Es decir, Jesús era muy malinterpretado cuando hablaba. Porque él hablaba en un lenguaje espiritual. Y se necesitaba la iluminación de Dios para entenderlo. Y aquí entonces está sucediendo eso con Nicodemo. Nicodemo dice que él no va a entrar otra vez en el vientre de su madre, que es imposible. Pero eso está hablando de un nacimiento de arriba, de un nacimiento espiritual. Así como tenemos un nacimiento natural para estar en la tierra, para venir a este mundo, pues también para entrar al cielo, para entrar al reino de Dios, se necesita un nacimiento espiritual. Y es lo que él dice en el versículo 6. Lo que nació de la carne es carne, y lo que nació del espíritu es espíritu. Por el nacimiento de nuestra madre, entonces nosotros somos carne, somos natural. Pero por el nacimiento del espíritu, que es una obra en el interior, entonces nos convertimos en hijos espirituales de Dios. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer del agua? Sabemos que nacer del espíritu sería la intervención del Espíritu Santo en el corazón del hombre, en el entendimiento. Nacer del espíritu es una intervención del Espíritu Santo de Dios en el entendimiento de la persona, disipando la oscuridad, quitando la dureza del corazón. Pero aquí se dice también nacer del agua. Muchas personas creen que eso se refiere al bautismo, pero si fuera el bautismo entonces habría una intervención del hombre. Pero sencillamente eso lo que quiere decir es una limpieza espiritual que el Espíritu Santo hace en el interior de la persona por medio de la palabra de Dios. En la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, en el capítulo 3, nos dice que hay una regeneración espiritual por el Espíritu Santo y se emplea la metáfora del agua, donde dice en Tito capítulo 3 versículos 5 al 7, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces nacer del agua lo que significa es nacer de la palabra de Dios. La palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, transforma el corazón del ser humano. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25 al 27, hay una promesa donde Dios le dice al pueblo que iba a esparcir agua limpia sobre ellos y que iban a ser limpiados, y dice, y derramaré mi espíritu sobre vosotros. Es decir, nacer del agua y del espíritu, lo que está hablando de una limpieza espiritual en el interior de la persona por la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir, no se refiere al bautismo, porque no tiene nada que ver con la intervención del hombre, porque es un nacimiento de arriba. Eso es Dios de manera soberana que hace que la persona pueda nacer de nuevo. Así que ahí nosotros estamos viendo, en esos textos, que Dios de manera soberana obra en el corazón del ser humano para regenerarlo a fin de que pueda creer en Cristo. Y cuando eso ocurre, la persona no puede decir que no, porque es una obra tan maravillosa, tan perfecta, que el corazón queda impactado, queda atraído, queda
tan impresionado con la obra de Dios en el corazón que no puede decir que no. Que inmediatamente sigue a Jesucristo y su respuesta es fe en la muerte del Hijo de Dios. Pero, si seguimos leyendo en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, nosotros vamos a ver que además de esa obra soberana que se expresa allí, también nosotros vemos la responsabilidad del hombre. Es decir, el hombre es responsable. Dios de manera soberana, sin la intervención del hombre y sin que el hombre haga nada, sin ningún mérito que le recomiende ante Dios, Dios obra en el corazón del hombre, Dios obra la regeneración. Pero si Dios no obra, porque Dios no va a obrar en todo el mundo, sino en lo que Él escogió de la eternidad, aquellos en los cuales Él no obra, ellos no se van a perder porque Él no obró, sino por la dureza de su corazón y por su incredulidad. Porque tenían su incredulidad, a pesar de ver las señales, de tener un entendimiento de Dios o un conocimiento de Dios, sin la revelación de Dios, no entienden quién es el Hijo de Dios, quién es Jesucristo, y a pesar de ver no ven. Por eso, en el versículo 17 del 16 vamos a leer: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en esos versículos, y si seguiríamos leyendo el capítulo 3 entero, vamos a ver, estos versículos nos muestran con toda claridad que la persona que se pierde por no creer. Es responsable por no poner su fe. No pone su fe, dice ahí, en Dios, en el Hijo de Dios, porque ama el pecado. El ser humano en su condición natural, sin la regeneración de Dios, ama el pecado, aborrece el camino de Dios. Y por eso es responsable ante Dios por su condenación, porque ama el pecado. Dios no fue que hizo que el ser humano amara el pecado. Lo que hace que el ser humano ame el pecado es su condición caída que heredó de Adán. Y la continua resistencia a la fe, aún viendo la realidad de un Dios vivo y verdadero, y en el caso de aquellos de cuando Jesús andaba en la tierra, que viendo las señales aún no creyeron, es una muestra de que el hombre está en rebeldía contra Dios. Y en su condición depravada, en su condición caída, ama el pecado. Y por eso rehúsa creer en el Hijo de Dios. Entonces, el que se salve, los que nos salvemos, los que ya estamos salvos y los que se salvarán, es por pura gracia. Porque Dios quitó la dureza del corazón mediante la regeneración, mediante el nuevo nacimiento. O sea, no hay ningún mérito, no hay ninguna gloria en el hombre, no hay nada por lo cual yo pueda gloriarme y jactarme de mi salvación. Sino que tengo que reconocer que mi salvación es todo por la gracia de Dios, es por su misericordia. Pero aquellos que se pierden porque rehúsan creer. Y rehúsan creer porque aman su pecado. Por eso son responsables ante Dios. O sea, la Biblia es clara que el hombre no debe sentarse a esperar la regeneración. Tiene que poner su fe. Porque no va a sentir nada, ni va a saber cuándo Dios lo regenere. Tiene que poner su fe en el Hijo de Dios. Luego que ponga su fe en el Hijo de Dios, entonces entenderá que pudo creer por la obra de Dios. Pero nosotros no somos responsables por la soberanía de Dios. Nosotros somos responsables de creer. No somos llamados a andar en la soberanía de Dios porque no la conocemos. Somos responsables de nuestra decisión por Jesucristo. Aunque la Biblia es clara al enseñar que la decisión por Jesucristo es fruto de la obra de Dios en el corazón, nadie debe sentarse a esperar que Dios obre en su corazón porque no lo va a saber.
Lo va a saber después que tome la decisión por Jesucristo. Por eso, estos textos nos hablan de eso. Por ejemplo, en el versículo 36 de Juan capítulo 3 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, está claro que el hombre es responsable de sus decisiones, de su decisión de creer en Cristo o no. Y creer en Cristo, ya hemos hablado, que es un creer que se manifiesta en la conversión. No es un creer pasivo, bueno, yo creo, sí, todo el mundo dice yo creo. Pero es un creer que hace que mi corazón se vuelva a Dios. Hace que ponga toda mi fe en el Hijo de Dios para el perdón de mi pecado y confíe plenamente en su muerte y no me apoye en nada más. Y esté seguro que así tengo vida eterna. Otro texto que nos habla de esa responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios es en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11. Allí, a partir del versículo 20 hasta el 28, leeremos lo siguiente. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vemos otra vez la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Vemos que Jesús empieza a reprochar a las ciudades de Israel, en la cual había hecho muchos milagros, y no fue suficiente para que ellos se convirtieran. Bueno, pues la Escritura dice que la fe viene por el oír, no por ver. Hay mucha gente que cree que en nuestros días se necesitan ver muchos milagros, hay gente que cree en eso, para que haya conversiones masivas. Pero aquí tenemos que los mayores milagros que se han hecho en toda la historia de la humanidad fueron hechos en el tiempo de Jesucristo. Resurrección de muertos, vista de los ciegos, los cojos saltando, los mudos hablando, cosas extraordinarias. Sin embargo, a pesar de ver todas esas señales y maravillas que identificaban a Cristo como el enviado de Dios, como el Salvador del mundo, ellos rehusaron creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y Jesús estaba reprochando esas ciudades. Pero más abajo, a partir del versículo 25, entonces Jesucristo dice: esas ciudades en las cuales yo hice todos esos milagros, no creyeron porque el Evangelio le estaba encubierto, porque no le fue revelado. O sea, se necesita una revelación. Ellos vieron, pero viendo no ven, como dicen otros textos. Viendo no vieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y él entonces empieza a decir en el versículo 27, donde él dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo que el texto está diciendo: nadie conoce a Dios y Dios no se lo revela. Para un ser humano conocer a Dios, Dios tiene que revelárselo. Y esa revelación es exactamente lo que es el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de arriba, podemos entender quién es Dios, quién es Jesús, que fue Dios encarnado, por qué fue necesario que Él muriera, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se quitan los pecados, eso lo podemos entender. Y entonces eso produce
una fe genuina en el Hijo de Dios y un amor a Él y un apego a Él que nos hace seguirle. Y esa es la fe. Entonces ahí vemos la soberanía, la responsabilidad del hombre. Por ejemplo, en el versículo 28. En el versículo 28 nosotros vemos la responsabilidad. Le dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Sin embargo, en el versículo 27, él dice que no pueden conocerlo a menos que haya una revelación de Dios. Y si no lo pueden conocer, no van a venir a Él. Y si vienen, vienen por otro motivo, no por el motivo correcto, vienen por un motivo equivocado. No van a venir para salvación, no van a ejercer una fe genuina que le dé la vida eterna. Entonces ahí nosotros estamos viendo con toda claridad que la responsabilidad del hombre es real. Que el hecho de que Dios es soberano en quien Él regenera, en quien Él ilumina en el interior, a quien Él le hace nacer de nuevo, no quita nuestra responsabilidad. Y hay varios textos en las Escrituras que muestran eso, que el hombre es responsable, pero Dios es soberano en sus decisiones. Y lo que el hombre hace no va a anular el decreto eterno de Dios. Es decir, Dios decidió salvar a una humanidad, a un grupo en la humanidad, y eso hablan de ser salvos. Pero aquellos que no eligen a Cristo, entonces son responsables de su propia decisión. Hay varios textos en las Escrituras que por falta de tiempo no vamos a leer. Pero por ejemplo, hay una historia en el libro segundo de Crónicas, capítulo 30, donde el rey Ezequías llamó al pueblo a celebrar la fiesta de Pascua, que era una fiesta que el Señor había mandado que los israelitas celebraran cada año, conmemorando la noche que salieron de Egipto. Pero los reyes que fueron antes que Ezequías habían descuidado esa fiesta, porque no eran fieles a Dios, eran paganos, o sea, eran impíos, aunque eran del pueblo de Dios, pero eran impíos. Pero Ezequías fue un hombre temeroso de Dios, que trató de hacer una reforma. El rey Ezequías fue un hombre temeroso de Dios que trató de hacer una reforma en Israel. Y lo primero que le hizo fue llamar al pueblo a que vinieran a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua, para hacer una renovación de sus votos a Dios. Es un pacto, una renovación de su pacto. Ellos estaban en pacto con Dios. Y dice la Escritura que mandó correos por todas las ciudades de Israel, invitando al pueblo a que viniera. Y dice el texto que muchos se burlaban y que muchos se reían, pero que algunos vinieron escuchando el llamado del rey, pero el texto explica que fue porque la mano de Dios obró en su corazón, porque Dios dispuso su corazón para que vinieran. Pero los correos le decían: no sean rebeldes al llamado de Dios, porque Dios estaba usando al rey para traer el pueblo hacia sí mismo, porque el pueblo estaba lejos de Dios. Y el rey, entonces, usado por Dios, estaba llamando al pueblo a un reencuentro con Dios. Y los correos iban diciéndole: no sean rebeldes, o sea, ustedes son responsables, van a ser castigados, y si alejan de Dios van a ir en cautiverio. Pero el texto también aclara que fue por la obra de Dios que muchos vinieron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces está claro que la obra de Dios soberana no anula la responsabilidad. También en el capítulo 10 de Isaías nosotros encontramos que Dios estaba airado con su pueblo y decidió castigarlo por medio del rey de Asiria. En Isaías capítulo 10, a partir del versículo 5, dice eso, que Dios iba a usar al rey de Asiria para castigar a Israel. Pero explica allí que el rey de Asiria no sabía que Dios lo estaba usando. Pero a partir del versículo 12 de Isaías capítulo 10, dice que Dios lo castigaría la soberbia del corazón del rey de Asiria. Es decir, Dios iba a usar la soberbia del corazón del rey de Asiria para castigar a su pueblo, pero lo iba a castigar esa soberbia. Es decir, que Dios es tan maravilloso, Dios es tan especial, que se sirve aún de la maldad del corazón del hombre para su propósito. Pero esa maldad es castigada, porque es fruto de la incredulidad, porque es fruto de que el hombre se complace en el pecado y le da la espalda a Dios. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, hay un llamado de Jesucristo. Él dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados,
que yo los haré descansar. Hay un llamado de Jesucristo a poner la fe en Él. Hay un llamado de Jesucristo a reconocer nuestra condición de pecadores y que no hay ninguna posibilidad de que por nosotros mismos nos liberemos de esa carga pesada que hay sobre nuestros hombros. Pero a través de Jesucristo, el hombre puede hallar liberación total. A través de Jesucristo, el hombre es libre de la condenación. Es libre de la culpa. A través de Jesucristo, el ser humano puede llegar hasta la presencia de Dios porque todos sus pecados son quitados y perdonados. Porque su alma es lavada con la sangre de Jesucristo. Es regenerada y purificada por el Espíritu Santo. Así que mi invitación es que te acerques a Jesucristo. Que ponga tu fe en Jesús como tu único suficiente Salvador. Y que tenga la seguridad de que por medio de Él llegarás al reino de los cielos. No olvides tu responsabilidad. Tu responsabilidad es convertirte a Jesucristo. Tu responsabilidad es poner fe en la muerte del Hijo de Dios. Tu responsabilidad es entregar tus pecados a Jesucristo. Tu vida de pecado y creer que con su sangre te limpia de todo pecado. Que el Señor Todopoderoso te bendiga, derrame su gracia sobre ti y esperamos que este programa haya sido de gran edificación y bendición para tu vida y te esperamos en una próxima ocasión.